Gloria a Dios, gloria a Dios. Feliz sábado a todos. Buenos días déjame ver el tiempo. Buenos días. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, con nosotros en este lugar, también a través del internet. Es un gozo estar en la casa de Dios porque podemos adorar a Dios juntos, al que merece toda la honra y toda la gloria hoy y para siempre. Es un placer para mí tener el mensaje de esta mañana para ustedes, que se titula Dios está allí. ¿Cómo fue? Dios está allí, porque necesitamos la presencia de Dios con nosotros y en nuestras vidas. Deseo, antes de entrar al texto y orar, introducirles el tema, el hecho de quién es Jehová, porque no solamente la presencia de Dios, la presencia de Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová, el Dios de Israel, es el Dios del mundo entero. Como la Biblia dice, el Señor del cielo y de la tierra, el quien creó a ti y a mí, a Adán y a Eva, del lodo de la tierra, y respiró el aliento de vida y pudieron vivir. Pero desafortunadamente, después de la creación, Adán y Eva se rebelaron, también sus descendientes, hasta que en Génesis 11 llegamos al punto de que todos, en vez de multiplicar y llenar la tierra, querían reunirse en un lugar, la Torre de Babel, y querían subir construir una torre hasta subir hasta las alturas del cielo, en rebelión contra Dios. Dios miró, descendió, confundió las lenguas y todo el mundo entonces se esparció en sus naciones, pero las naciones no adoraban al Dios verdadero, pero adoraron a otros dioses. Entonces Jehová, el Dios de Israel, el Dios del universo, decidió empezar una nación, formar una nación en Génesis 12 con una pareja que no podía tener hijos. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser una nación de una pareja que no puede hacer hijos? Bueno, así es nuestro Dios. Dios lo puede hacer absolutamente todo. Y Él formó la nación e hizo un pacto con esa nación, los llevó a la tierra prometida, pero tristemente en esa tierra prometida, vez tras vez se rebelaron contra Dios, hasta que llegaron al punto de ser exiliados de la nación. Vino la nación de Babilonia, sitió la ciudad, se llevaron a grupos de personas, empezando en el año aproximadamente 605 a.C. y hasta que llegó el año 586 aproximadamente antes de Cristo, y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Ya Babilonia había conquistado. Pero Jehová, el que es, el que era, el que ha de venir, Yahweh en hebreo, es el Dios quien siempre va a estar obrando en su pueblo. Y Él es el Dios quien siempre quiere estar presente en las vidas de su pueblo, de sus hijos y de sus hijas. Él quiere estar presente en tu vida y en mi vida. Y que Dios nos ayude a que nuestras vidas puedan ser una reflexión de su gloria y que se pueda decir que Dios está allí. Les invito a todos que abren sus Biblias conmigo antes de orar y vayamos al pasaje que estaremos mirando en el día de hoy y también el texto clave. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12. Ezequiel 47, 1 al 12. Y lo vamos a leer todos juntos. Ezequiel 47, 1 al 12. Y luego iremos a Ezequiel 48, pero allí les digo. Cuando estén allí, por favor, digan un fuerte amén, los quienes estén. Amén, muy bien. Empezamos. Ezequiel 47, 1 al 12, dice así.
El varón me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi agua que salía debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba al oriente, y el agua descendía hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y Ezequiel 48:35, la segunda parte dice así: y desde aquel día el nombre de la ciudad será: el Señor está allí. Oremos. Padre celestial, te agradecemos tanto por el privilegio de estar en tu presencia esta mañana. Pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, tu Espíritu Santo y este joven servidor. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta. Pueden levantar la mano todos aquellos. ¿Hay alguien aquí quien ha ido a la ciudad de San Francisco, California? San Francisco, California. Veo unas cuantas manos. Una bella ciudad, ¿no? Yo recuerdo cuando hace 6 años ya, en un verano también, fui en un paseo con mi mamá, con unas amistades, y en este viaje pasamos por esta bella ciudad, en un viaje, uno podrá decir, turístico. Y no sé si ustedes quienes fueron entraron en este bus, o si reconocen este bus, el Big Red Bus, el Big Bus de cada ciudad grande. En Miami hay un Big Bus. Y entonces recuerdo que nosotros pasamos en ese bus, y ese bus nos sentamos en el segundo piso, porque son 2 pisos, arriba, como están las personas, ven arriba, con una muy buena vista de toda la ciudad. Recuerdo que nos sentamos y estábamos, y una persona se puso al frente con un micrófono, si mal no estoy, para decirnos lo que había en la ciudad. Y nos dio un tour del City Hall, nos dio un tour de los muelles que estaban muy bonitos, nos dio un tour del Golden Gate Bridge. Y recuerdo que en ese bus, por allá, por el otro lado
del mar, más allá, al otro lado de San Francisco, se veía la región de Oakland y se podía ver donde en ese tiempo jugaban los Warriors y toda la ciudad linda a una distancia. San Francisco es muy caro, pero es un lugar muy bonito para viajar. También recuerdo que en un botecito en un bote pasamos por la cárcel famosa llamada Alcatraz, y nuestros guías turísticos nos decían por detalle esta parte de la ciudad, esta otra parte de la ciudad, esta otra parte de la ciudad, para que nosotros nos fijamos qué estábamos mirando. En una manera similar, el profeta Ezequiel, el profeta de Dios, también fue llevado en un viaje turístico. Pero deseo hablarles quién era Ezequiel el profeta. Ezequiel el profeta era un hombre quien creció en la nación de Dios y creció en una familia de sacerdotes. Pero tristemente, cuando él llegó a los 30 años, la misma edad que él iba a empezar su carrera, que iba a empezar para lo que él se había preparado toda su vida, él no estaba en el templo de Jerusalén. Él no podía. Él preparó todos esos años para estar en otra nación, con otro idioma, con personas quienes él no conoce, con otros dioses, sirviendo a sus superiores. Yo nomás me imagino cómo él hubiera pensado: wow, ¿qué son los planes que Dios tiene para mi vida? ¿Dios está presente en mi vida? Yo estoy en una nación pagana donde supuestamente Dios no va a estar porque Él habita en su templo, pero aquí estoy. Sueños fracasados aparentemente. Pero entonces, en Babilonia, ¿qué pasa en Ezequiel capítulo 1? Ezequiel relata que Dios apareció en su vida y Dios se reveló a Ezequiel en visiones. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse a la humanidad y quiere revelarse a sus hijos y mostrar quién es, cuáles son sus planes y lo que Él desea hacer con su pueblo, porque así es Dios. Dios es un Dios presente en la vida de sus hijos. Y entonces, en las visiones que Ezequiel recibió, en Ezequiel 40, vemos el relato ya final de la historia de Ezequiel, la última visión que iba a recibir. Y Dios le llevó, sí, en un viaje turístico. Un viaje turístico sobre un monte de una ciudad grande que había allí. Y entonces Dios lo dirigió a este lugar y había un hombre con apariencia de bronce, quien se apareció a él y le dijo: Ezequiel, ven conmigo y fíjate de todo lo que yo te voy a mostrar para que usted se lo digas al pueblo de Israel, para que lo presentes a ellos quienes están en Babilonia. En una manera tremenda, Dios en las visiones a Ezequiel mostró que su presencia estaba con su pueblo hasta en Babilonia. Pero lo que pasa en este viaje turístico es que este guía turístico tiene una vara en su mano para medir, y entonces van por la ciudad, por una reja, y entonces empieza a medir una muralla, otra muralla, una reja, otra reja, en toda esta ciudad. Yo me imagino que fue bastante para Ezequiel tener en mente, bastante para repetir, bastante para pensar y meditar y observar. Yo nomás me imagino, ¿qué tal si, no sé, alguien del City Hall de aquí me muestre todas las medidas de Hialeah, por ejemplo? Pues sería bastante, nomás mucho anotar, un poco acá, ok. Pero este ángel, este ser divino, quería mostrárselo a Ezequiel para mostrar lo que Dios tenía planificado
por su pueblo. Y entonces en Ezequiel 43, lo que pasa es que Dios ahora empieza a mostrar cómo va a cumplir sus promesas y cómo Dios va a estar presente entre su pueblo por una eternidad. Y en Ezequiel 43 se ve que cuando ya le está mostrando a Ezequiel el lugar, el distrito santo, el lugar santo, el santuario, Dios viene del este de Babilonia y la presencia de Dios está allí en el santuario donde el pueblo de Dios lo adora día y noche. Además de eso, en esta visión, en Ezequiel 40 al 48, se nota que hay unos detalles importantes de los adoradores también. Las personas quienes van al templo y van a adorar a Dios. Sea israelitas y de otras naciones, Dios desea que las personas sean circuncidadas en el corazón y Él dijo también en la carne. Porque cuando Dios está presente en un lugar, Dios quiere que nosotros tengamos corazones limpios delante de Él. Y es más, aun si estamos sucios, Dios desea limpiarnos para poder estar con Él y para que Él pueda habitar entre su pueblo. Detalles importantes. ¿Y qué hacía ese espacio un lugar sagrado, el santuario? La presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Ahora, otro detalle del viaje turístico de Ezequiel era el río de agua viva. Y abro mi Biblia nuevamente a Ezequiel 47 para mencionarles unos detalles acerca de este río de agua viva. Empezando, este río tenía aguas de vida. Salió del templo y fue al este, fuera del templo, y llegó a lugares secos, donde no había agua, donde no había vida, pero hubo una transformación. Ya habían árboles, vegetación, animales, vida nueva de esas aguas vivas. Mientras Ezequiel iba caminando y el guía turístico midiendo, guiándolo, mostrando, ¿estás mirando esto? Ezequiel va viendo cómo las aguas suben de nivel y suben de nivel en abundancia hasta que llegan a la mar. Y entonces allí tienen la sanidad, pues. Otro detalle del río de agua viva es que es una bendición para otras personas. Los ríos, además de formar vegetación, también dice el texto que habían pescadores, personas en el alrededor. Los animales podían vivir, podían morar allí porque había vida. El lugar seco se convirtió a un lugar habitable. Y es más, en el versículo 12, el pasaje dice que hay árboles que a cada mes dan nuevo fruto, porque su agua sale del santuario. Vamos a llegar a ese detalle. Su fruto es de alimento y sus hojas de medicina. Entonces también había comida para las personas en ese alrededor. Bendición. Yo nomás me imagino en esta época de verano, pues no es una bendición comerse un mango exquisito, maduro, dulce, como en esos días he comido con mi mamá. Hojas para sanidad. Porque sí, eso es lo que Dios quiere hacer en su paraíso, pero también las hojas son de bendición para el cuerpo. Mi mamá también les puede contar cómo a veces tomo un té de hierbabuena, de manzanilla, a veces eucalipto, otras matas, ella sabe todos los detalles, para ser de beneficio a mi cuerpo. Porque lo que Dios hace es de bendición.
es importante también notar esta frase que está aquí, porque su agua sale del santuario. No es solamente el hecho de que en esas aguas hay vida, pero ¿por qué hay vida? ¿Cuál es la fuente? El santuario. ¿Cuál es la fuente? Yo creo que no están. ¿Cuál es la fuente? El santuario. Y en el santuario, ¿qué está? La presencia del Dios vivo. Y cuando algo sale de la presencia de Dios, sale vida, porque en Dios hay vida. Cuando algo sale de la presencia de Dios, hay bendición, porque Dios es un Dios quien bendice. Cuando algo sale de la presencia de Dios, hay cosas buenas, porque esto es lo que Dios hace. Hay transformación, porque Dios es un Dios quien transforma. Fíjate en eso. Es importante notar este hecho de la fuente del poder. Y me hace pensar de cuando estaban los conquistadores, cuando nosotros a veces íbamos en un campamento. ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a camping, a Camp Colacqua, a Fishing Creek, a diferentes lugares. Y cuando llegamos, bueno, armamos las carpas, acomodamos nuestras cosas, pero se necesitaba comida. Cuando llegaba la noche y los mosquitos que no se podían ver y los raccoons, se necesitaba luz. Para nosotros quienes estamos en el teléfono, se tenía que cargar el teléfono para el siguiente día. Y entonces, ¿qué se necesitaba para esto? Una fuente de energía, una fuente de poder. Y una de las cosas que usábamos constantemente era un generador. Se ponía a veces en el centro, se ubicaba en el campo, en el centro, en un lado del campo, y entonces se acomodaba, se conectaba lo que se tenía que conectar, se jalaba, a veces con un switch se ponía y empieza a rodar, empieza el motor a dar, y entonces, wow, hay luz. Se pueden cargar los teléfonos. Ernesto, Alberto, nos pueden cocinar ya un asado rico, delicioso para nosotros comer. Y había energía en el campo porque teníamos la fuente de poder para el campo. Y se puede hacer esta pregunta. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo palabras de algo que un hombre en Israel vio hace miles de años atrás para otra nación en el Medio Oriente? Sí, dicen que es el mensaje de Dios, pero esto ¿qué tiene que ver conmigo? Como un cristiano, esto tiene todo que ver contigo. ¿Y por qué? Porque ahora el templo donde habita Dios no es meramente el templo que está en Jerusalén, pero eres usted. Un ejemplo bíblico. 1 Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20 es donde Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran ustedes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual han recibido de Dios y que no son vuestros? Pues han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Usted eres un templo del Espíritu Santo de Dios. Sí, en Cristo Dios, la presencia de Dios habita contigo.
Él mora en ti. Otro detalle para notar es que igualmente como somos un templo, hay una fuente de poder, hay un sostén de vida. Y por eso Juan 15:5 es donde Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y asimismo como las aguas, la vida que viene por las aguas depende de la presencia de Dios en el santuario. Tu vida y mi vida dependen del hecho de que Dios esté presente. No sé si hay alguien que piensa que no tengo necesidad de Dios en mi vida. Es Dios quien te da el aliento de vida. Es Dios el quien te ha sostenido hasta estos momentos. Es Dios el quien quiere habitar contigo, estar presente contigo y darte el gozo que Él puede dar. Y es el mismo Dios que quiere que nosotros seamos una bendición para las demás personas. Hay una similitud entre esas palabras de Jesús y la imagen de Ezequiel. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de la fuente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Porque Dios quiere que nosotros seamos una bendición a otras personas. Y Dios quiere que produzcamos los frutos del Espíritu Santo. Porque cuando Dios fluye en mí y fuera de mí, ahora puedo bendecir a otras personas con mi presencia. Puedo interceder con otras personas en la presencia del Dios Altísimo. Puedo traer sanidad, una palabra de aliento en la temporada adecuada, en el tiempo adecuado en su vida. Puedo dar buenos frutos, como no repagar el mal con el mal. Ahora un ejemplo, hipotéticamente hablando, ahora cuando mi jefe me dice: limpie, mongólico, limpie la mesa que está por allá, en vez de responder con una palabra dura, ¿qué te pasa? Y discutir: sí, señor, está bien, a la orden. Y voy y limpio y voy al jefe y le pregunto: ¿hace falta algo más? Porque repago ya el mal, no con mal, pero con el bien. Y sí, aunque eso es más fácil decirlo que hacerlo, aunque es más fácil regresar el odio a los enemigos, es el fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de uno. Yo soy testigo de cómo el Espíritu de Dios puede obrar en la vida de uno. Hay veces que nosotros sencillamente, individuales y con otras personas, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en el corazón. Porque el Espíritu de Dios trae vida. El Espíritu de Dios trae santidad. Y cuando tenemos dificultades, Él trae sanidad. ¿Está la presencia de Dios en tu vida? Ya vamos terminando. Y es decir, es más, ¿usted quiere que Dios esté presente en tu vida? Invite a Dios en tu vida. Él te va a ayudar, Él te va a apoyar, Él te va a sostener constantemente donde usted estás. ¿Eres una bendición a otras personas? Y si lo eres, piense en cómo más puedes seguir bendiciendo a otras personas. Yo también estoy predicando a mí mismo. Y mientras el grupo de alabanza, si pueden subir por favor, ya para terminar y cantar la alabanza final, deseo dar un llamado bien específicamente, y que aquellas personas pasen hacia el frente, porque necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted
si usted ves, el llamado es, si usted ves que Dios no está presente en tu vida, que hace falta que Dios habite en ti, que Dios obre en tu vida, si hace falta, si en vez de ser una habitación y un templo del Espíritu Santo, eres un templo para demonios, para seres impíos, malos y toda cosa mala en tu vida, te invito a que pases al frente para invitar a la presencia de Dios en tu vida. Si Dios no ha estado, si no has visto la presencia de Dios en tu vida, mientras cantemos, el Espíritu de Dios está en este lugar. La congregación puede ponerse de pie. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Alabado sea nuestro Dios. ¿Quieres que Dios esté presente en tu vida? Les invito a que nosotros oremos juntos para que Dios esté presente entre nosotros, no solamente un día a la semana, pero todos los días de nuestras vidas. Porque bueno, después de esta vida vamos a estar en la presencia de Dios directamente, cara a cara con Jesús para siempre. Y ya no más será solamente una oración, pero estaremos en la misma presencia del Dios Altísimo. Pero lo hermoso del nuevo pacto y lo que Cristo ha hecho es que esto empieza ahora, hoy, en esta vida, hasta en un mundo perdido. Dios habita entre su pueblo. Oremos todos.
Padre Celestial, en estos momentos clamo a ti, Señor, orando que nos santifiques, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y Señor, que asimismo como la ciudad tiene el nombre Adonai Shammah, Dios está allí, que ese mismo testimonio pueda ser claro en nuestras vidas, que las demás personas puedan decir por testimonio, por el testimonio que damos, que Dios está allí. Dios habita en esa persona, Señor. Señor, pido que saques de nuestras vidas los espíritus inmundos, demonios, cosas malas, Señor, y que vencemos la carne para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Más que eso, Señor, denos un deseo por ti, para desearte, Señor, cotidianamente, y que el Espíritu de Dios esté presente en nuestras vidas, para que en nuestras vidas haya sanidad, haya vida, haya transformación y renuevo, Señor. Oro por tu pueblo, todos presentados delante de ti en esta mañana, especialmente aquellos quienes están luchando y respondiendo al llamado de sacar las cosas malas en su vida, limpiar casa e invitar la presencia del Espíritu Santo, Señor. Oramos por tu bendición y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén.